Bien, ¿qué están haciendo ahora Andrej Babis y Mark Rutte? Tenemos aquí una rueda de prensa, damas y caballeros, una rueda de prensa después de la reunión de estos dos caballeros. Antes de que por supuesto nos pongamos a ello, quiero agradecer los 100 coronas de Tomasz Kadamka, quien acaba de enviar una donación directamente a través del código QR, así que si quieren apoyar este trabajo periodístico independiente, y no solo periodístico, sino también de entretenimiento y educativo, pueden hacerlo. Pero ahora vamos con Andrej Babis y Mark Rutte y veremos si el chico fue reprendido por lo que está haciendo con nuestro rearme y nuestro ejército, o qué es lo que realmente está pasando. ¿Cómo lo explicó? Así que buenos días a todos, damas y caballeros. De hecho, señor secretario general, querido Mark, por supuesto que me siento muy honrado por tu visita. De hecho, nos encontramos por tercera vez en un periodo relativamente corto. La última vez pasé 2 horas en esa residencia en Bruselas, incluso antes de la nominación, y nos vimos brevemente en Davos. Y ahora estás aquí con nosotros y por supuesto estamos muy contentos porque nosotros como nuevo gobierno que de hecho lleva menos de 4 meses en funciones, por supuesto consideramos nuestra capacidad de defensa y nuestros compromisos dentro de la OTAN como algo muy importante y prioritario. Ah, eso es una novedad. Mantuvimos conversaciones en presencia del ministro de Defensa, el señor Sunu, y en presencia del ministro de Relaciones Exteriores, y por supuesto también hablamos sobre los gastos de defensa, que por supuesto son importantes para nosotros, y sin duda una de las prioridades es construir un ejército mucho más grande del que tenemos. Eso es lo que se quiere, sí. Que cambien esos números para que sean claros. ¿Cuáles son esos porcentajes? Porque por supuesto el PIB está aumentando constantemente. Y cuando me convertí en ministro de Finanzas en el año... No, ese argumento no. Creo que era primer ministro, así que empezamos con 42,000 millones y en realidad lo llevamos a más de 100% antes de dejar el gobierno, así que fue más de 90,000 millones. Y como el PIB realmente está subiendo, si pudiera interpretar esos números, diría que esos números, la cantidad desde 2014 hasta 2025 se ha cuadruplicado, pero entiendo que esos... Lo entendemos, Andrej, lo entendemos, pero ese no es un argumento relevante. Tenemos el compromiso de destinar el 3.5% del PIB a la defensa, al menos ese 2% a la defensa, y de ese 3.5% y al menos 2% debe ir simplemente a la compra de armas, municiones, tanques, radios, ropa interior para los soldados y esas cosas. Eso ni siquiera se puede destinar a puentes, carreteras y hospitales, esas cosas. Hasta después, solo cuando cumplamos con nuestra parte, en ese momento podremos destinarlo a otras cosas. Argumentar que nuestro PIB está creciendo y que, aunque destinamos un menor porcentaje del PIB, estamos dando más dinero al ejército, es una tontería. Es completamente tonto desde el principio. ¿Por qué es tonto? Es una tontería también porque nuestro PIB está creciendo. Significa que, por ejemplo, las fábricas de armas también tienen que pagar salarios más altos, se paga más por todo. El PIB crece también porque simplemente hay más gastos, por ejemplo, porque la cantidad de dinero que circula en la economía es mayor. Y con base en este PIB más alto, significa que por el mismo dinero compras menos. Es muy, digamos, no es completamente perfecto, pero está parcialmente relacionado también con la inflación, por ejemplo. Sí, ese es el problema, por eso necesitamos usar porcentajes y no simplemente dinero. Y eso sin mencionar que lo fundamental es que debemos dar porcentajes y no dinero. Por lo tanto, la excusa del dinero cuando debemos dar porcentajes es incorrecta. Sí, es incorrecto. Es como si dijeras, sé que te prometí que iríamos de viaje, carajo, a las Canarias. Pero bueno, fuimos a Machach, pero fuimos de paseo, ¿no? Entonces, oye, en realidad sí cumplí la promesa, ¿no? No. Las reglas son sobre los porcentajes, sobre el PIB.
Ya le expliqué una vez al presidente Trump en la cumbre de la OTAN que cada uno de nosotros tiene un PIB diferente y cada uno tiene un PIB nominal distinto, pero sin duda haremos todo lo posible para cumplir con esos compromisos. Nuestro ejército, eso está bien, tiene una gran reputación en la OTAN. Y nuestros soldados, tanto en Afganistán como en todas las misiones, tienen una excelente reputación. Estamos orgullosos de ellos y por supuesto los valoramos mucho. Eso es verdad. La situación que hay en el mundo ahora, por supuesto, es tensa. Mañana tendremos una videoconferencia con nuestro amigo Emmanuel Macron y con el primer ministro británico Starmer y otros estados miembros. Víctor Orbán ya no es el mejor amigo, ahora otra vez es Macron, ¿verdad? Yo sabía que Andrés sabe a dónde lo lleva el corazón. Sobre la situación en Hormuz, y me alegra que los colegas del Ministerio de Relaciones Exteriores, el señor Masinka y el señor Suna, que estamos presentando una propuesta y una oferta concreta de cómo ayudar a garantizar la seguridad en el estrecho de Hormuz. No quiero hablar de eso en detalle, por supuesto es un asunto en el que somos fuertes, nuestra industria es fuerte, nuestra tecnología es fuerte y creo que eso alegrará a nuestros amigos e incluso tal vez al presidente Trump que reciba la noticia de que los checos están poniendo esta oferta sobre la mesa. Será interesante ver qué oferta presentarán los checos para garantizar la seguridad del estrecho de Hormuz. A mí solo se me ocurre algún sistema de defensa antiaérea, barcos, definitivamente no. Es difícil decir, realmente es difícil decir qué podríamos ofrecer. ¿Algún apoyo logístico, personal médico o al contrario, fuerzas especiales, la 601 en vez de logística, fuerzas de ataque directas para operaciones específicas? Pero es difícil decir que sería efectivo si tuviéramos, por ejemplo, doctrinas de combate antiaéreo aprendidas y adoptadas de los ucranianos usando drones. Eso podría ser bastante interesante. Desafortunadamente, el gobierno anterior no le prestó atención y el actual tampoco está haciendo mucho al respecto, así que no podemos ofrecer eso. Veremos qué podemos ofrecer. Realmente no se me ocurren muchas cosas que podamos ofrecer en este momento que sean más útiles. Pero bueno, sí, personal médico, defensa antiaérea, aunque en realidad ni siquiera eso porque nosotros mismos no tenemos mucho. Tropas químicas, no sé si se necesitan. Quizá alguna guerra electrónica, en eso somos bastante buenos. Radares y rayas, sí. Eso teóricamente sería posible. Así que por supuesto, discutimos sobre lo que está pasando también en cuanto al suministro de combustibles en Europa, gasolina de aviación, refinerías. Es un problema enorme. Europa realmente debería reconsiderar y revisar ese balance muy rápidamente. Y revisar esa autosuficiencia, ¿sí? Porque lo que pasó o está pasando en Hormuz, por supuesto, nadie lo esperaba. Y ahora todos están sorprendidos de todo lo que se produce a partir del petróleo y del gas, y así sucesivamente. Pero ese es un asunto que sin duda discutiré con mis colegas en la cumbre informal la próxima semana en Chipre. Así que, de nuevo, muchas gracias, lo aprecio mucho. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, así que creo que nuestra relación también es muy importante en ese sentido. Sabes bien que yo siempre he luchado por los intereses de Europa, que la República Checa, por supuesto, lucha por sus propios intereses, pero también por los intereses de Europa, y Europa debe ser competitiva, debe ser autosuficiente también en materia de defensa, y de eso se trata todo esto. Y muchas gracias por la visita y me alegra que estés aquí con nosotros. Gracias, señor primer ministro. Y ahora tiene la palabra Dobry. Dobry. El secretario general de la OTAN, estoy complacida. Estoy complacido con la manera en que se comporta Andrej Babiš. Vlastně vůči zahraničním partnerům. En casa no parecía tan convincente, pero aquí estableció una buena línea. El problema es que mañana podría empezar a decir algo diferente otra vez o decir que quiso decir algo completamente distinto y cosas así. Por otro lado, en cuanto a la OTAN y la defensa, me parece más importante lo que le diga a Rutemu, lo que diga internacionalmente, que lo que dice en casa, porque en casa dice lo que quiere. Así que los compromisos son importantes a nivel internacional.
Gracias, señor primer ministro. Andrei, querido Andrei, Nuestra amistad es muy importante para mí ya nos conocemos desde hace años, somos colegas. y les agradezco mucho esa cálida bienvenida aquí en Praga, Es genial. que puedo verte de nuevo y ver a tu equipo. Estar en este hermoso lugar siempre es agradable. Y tu ciudad realmente estuvo en la encrucijada de la historia. Durante siglos, desde que se unieron a la OTAN en 1999, Chequia ha sido uno de los aliados más comprometidos de la alianza. Y contribuye a garantizar la seguridad compartida. Sus unidades sirven en Eslovaquia, En Lituania en Letonia. y la República Checa contribuyó a las fuerzas de paz en Kosovo y sus aviones de combate participan en la vigilancia aérea. Incluyendo en Islandia. Todo esto es un claro ejemplo de... Que Chequia toma muy en serio su membresía en la OTAN y está decidida a contribuir a la defensa colectiva. En el entorno de seguridad actual, esto es cada vez más importante. Nosotros enfrentamos esto. Rusia, China, la amenazante Corea del Norte y el peligroso Irán. Que tiene un programa palestino y nuclear muy desarrollado. En este mundo peligroso, en La Haya, el año pasado en la cumbre de la OTAN, se tomó la decisión de invertir más en defensa. Aumentar la defensa y asegurar el apoyo a Ucrania. La cumbre de Ankara se centrará en aprovechar aún más estas experiencias El gasto en defensa es importante para que tengamos los recursos y capacidades para mantener a nuestra gente segura. y por supuesto sabemos, Y eso aplica para todos los socios de la alianza. hay dificultades. En cuanto al presupuesto y la asignación de mayores recursos financieros para la defensa. Sin embargo, la seguridad es la base de la prosperidad y cuando falta la seguridad, La sociedad y la economía sufren. Andrei, tendrías éxito. Y por supuesto, Durante su larga carrera en los negocios, usted sabe, lo importante que es tener una industria fuerte. Y nosotros en la OTAN estamos trabajando en eso. para fortalecer la cooperación transatlántica y la innovación. Un mayor gasto en defensa es una forma fundamental de disuasión. Proporcionan crecimiento económico y generan oportunidades de empleo. Sí, aquí me parece bastante bueno señalar y desarrollar un poco la idea de que la seguridad, esa sensación de que la República Checa no será atacada ni amenazada en el futuro, se fortalece precisamente con un ejército más fuerte y cumpliendo con nuestros compromisos. Si no cumpliéramos con nuestros compromisos en la OTAN, ese 3,5% y todo eso, o ni siquiera nos acercáramos a ello, algunas personas podrían sentir que la República Checa tal vez no sería defendida o que no sería un país tan seguro para invertir. Y por esa razón, esa falta de seguridad o esa falta de preocupación por nuestra propia seguridad y el no cumplir con esos compromisos, si no fuéramos un buen aliado, eso justamente podría ahuyentar a los inversionistas, podría ahuyentar el capital y podría empeorar o ralentizar nuestro crecimiento económico, lo cual creo que también es bueno mencionar. Sí, y además, por supuesto, el hecho de que desarrolles y produzcas esas armas, eso en sí mismo tiene cierto beneficio para la economía, que la gente tenga trabajo, que el mercado laboral, que haya más competencia, así que hay más presión para aumentar los salarios. Sí, todo esto está obviamente relacionado entre sí. Sin duda, lo mejor sería que no tuviéramos que armarnos en absoluto, pero ese no es el mundo en el que vivimos y siempre es mejor estar preparados que ser sorprendidos. Siempre es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Siempre es mejor no construir una ciclovía que dejar que el enemigo la destruya a tiros. En cuanto a Ucrania, Me alegra que la iniciativa checa de municiones continúe. porque es una contribución fundamental, ya se han entregado más de 4 millones de proyectiles y nuestras naciones, por supuesto, junto con esos 301 socios aliados adicionales, están trabajando para asegurar el suministro. Ayer estuve en Berlín y hablé con nuestros socios de la alianza cómo vamos a continuar. Para que Ucrania reciba ayuda, ¿Qué necesita? Doy la bienvenida al apoyo de Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Bélgica. anunció otro paquete de 1.100 millones de euros, De la misma manera, al igual que muchos otros países que siguen comprometidos a brindar ayuda. el último ataque a Ucrania anoche muestra Lo insensible que es y cómo pone en peligro y mata a inocentes. a la población. Ucrania necesita nuestra ayuda para disuadir a Rusia y repeler el ataque. Para garantizar la seguridad de Europa y para disuadir a Rusia de cualquier otra agresión.
Señor primer ministro Babiš, querido Andrei, Espero con interés que sigamos colaborando en nuestra seguridad compartida y coincidimos en que nuestra gente merece protección. El territorio de la alianza debe ser protegido contra cualquier amenaza desde cualquier dirección. Y por supuesto contamos con una República Checa fuerte dentro de una OTAN fuerte. Y gracias por eso. Por haberme recibido esta noche junto con la delegación. Gracias. bien, ahora habrá preguntas. También gracias y ahora hay espacio para una pregunta de la televisión checa, por favor. Buenos días, habla Televisión Checa. Me gustaría pedirle tanto al señor secretario general como al señor primer ministro si durante la reunión se trató específicamente el tema de si Chequia cumplirá el compromiso de gastos en defensa hasta el año 2035, en total el 5% del PIB. ¿Y qué tan importante es este hito para la OTAN? Y también si el tema fue la cumbre en Ankara. Usted la mencionó, así que probablemente sí lo fue, pero específicamente sobre los representantes checos en esta cumbre, si no será solo el primer ministro con los ministros, sino también, por ejemplo, el señor presidente. Gracias. Gracias a la reportera por la pregunta. Antes de dejar que respondan los caballeros aquí presentes, me gustaría dar mi declaración al respecto. Y es que cumplir con esos compromisos, ese 5% realmente es bastante... Así que diría que ni siquiera es necesario alcanzarlo. Pero un tope tan alto está establecido precisamente para que al menos haya presión para aumentarlo lo más posible. Si en 2035 no damos el 5%, sino por ejemplo el 4%, estará bien, ¿no? Yo diría que sí. Ese 5% es realmente mucho, pero pequeño es solo aquel que tiene una meta pequeña. Así que así es. Y luego me gustaría añadir algo más cuando responda sobre nuestro armamento, sobre nuestro dinero, porque creo que sé cómo va a reaccionar Andrej Babiš a esto. O al menos conocemos sus reacciones en el entorno checo. Veremos si reacciona igual, aunque Rute esté allí. Así que permítanme. Asegurarles que siempre hablamos de gastos en defensa, donde sea. Visite donde visite, no es solo cuestión de la reunión de hoy porque todos debemos cumplir con nuestros compromisos. Y espero con ansias la cumbre en Ankara porque por supuesto se tratarán los gastos en defensa. También abordaremos cuestiones fundamentales sobre Ucrania, pero también nos enfocaremos en aumentar la producción de defensa. Se trata de que tengamos los recursos financieros, pero también de que la industria tenga suficiente capacidad de producción. Porque solo me gustaría decir que la simbología de las corbatas es clara. Andrej Babiš lleva una corbata roja, lo que significa, digamos, determinación y combatividad, pero está interrumpida por puntos blancos o un patrón blanco, lo que da la impresión de que quiere ser más amistoso, pero mostrar que es fuerte. Mark Rutte lleva una corbata negra, eso significa que simplemente vino a enterrarnos. La República Checa es fuerte en esto, tiene una gran base industrial y necesitaríamos que se produjera más, no solo en la República Checa, sino en todos los estados miembros de la OTAN, incluidos los Estados Unidos, porque tenemos que producir más productos para mantener nuestra defensa. El señor ministro Zuna tiene la tarea de presentar antes de finales de mayo una nueva estrategia para nuestro ejército que se centra en nuestros compromisos, los compromisos anteriores dentro de la brigada mecanizada y en la defensa antiaérea. Por cierto, mañana pasaré unas 3 horas en Bechyně con nuestro ejército que está probando nuevas tecnologías antidrones, porque como vemos, por supuesto en Ucrania es principalmente, y no solo en Ucrania, sino también la guerra en Irán es sobre drones, así que el señor ministro lo presentará. Y por supuesto, la base de nuestro ejército son nuestros soldados y nos prepararemos dentro de esta nueva estrategia para cumplir también a largo plazo con los compromisos hacia la OTAN. Nuestros números son diferentes, por supuesto, por eso acordamos que nuestros equipos, el equipo del ministro de Defensa y el equipo del secretario general, junto con sus colegas de la OTAN, lo discutirán, lo vamos a debatir. Y sin duda es importante que sepamos mutuamente cuáles son las expectativas y cuáles son nuestras posibilidades y objetivos, así que habla y no dice nada. Eso sin duda es bueno y estamos contentos de que el señor secretario general nos haya visitado.
Antes de que se lleve a cabo la cumbre en Ankara, habrá una reunión a nivel de ministros de Relaciones Exteriores. El señor secretario general nos informó que también estará presente el ministro estadounidense Rubio y por supuesto el propio señor secretario general de la OTAN, así que en realidad será una reunión, creo que el día 23 de mayo, y por supuesto nosotros nos estaremos preparando para esa cumbre, para informar como nuevo gobierno de coalición sobre la situación en nuestro ejército, sobre nuestros objetivos y sobre cómo vamos a cumplir esos compromisos. Así que para concluir, eso fue realmente breve, realmente muy rápido. Una pregunta. Se podría decir que Andrej Babiš realmente no respondió a la pregunta, y yo diría que es importante decir que, aunque estamos dando más dinero, deberíamos dar un mayor porcentaje, no solo más dinero, sino también un mayor porcentaje. Pero luego hay que darse cuenta de otro punto, y es que tenemos un sistema de compras muy mal definido. La compra de todo. Por lo tanto, tenemos que mejorar y agilizar la forma en que vamos a comprar equipamiento, armas y material. Incluso cosas como las raciones de comida. Y también esas cocinas al fin y al cabo. Por cierto, aquí en nuestra fábrica se fabrican cocinas para el ejército, así que parece que algo se está preparando. De todos modos, el asunto es que ellos a menudo argumentan que no tenemos en qué gastar ese dinero, y yo les digo, nosotros sí tenemos en qué gastar, simplemente no tenemos suficiente dinero para gastar. Me gusta usar el ejemplo de que si tuvieras 100,000 coronas en una cuenta de ahorros y dijeras, bueno, necesito comprar una casa y un auto, pero tengo 100,000 coronas, así que no tengo en qué gastar. No, sí tienes en qué gastar. Quieres comprar una casa por 4 millones y un auto por $500,000, pero tienes 100,000 coronas. Así que no puedes comprar nada de eso. Decir que no tienes en qué gastar es una tontería. Debes decir, tengo poco dinero para gastar. Eso es importante. Ese es el estado de nuestro ejército. Definitivamente sí tienen que gastar. Simplemente no tienen maneras de gastarlo de forma eficiente y rápida. Eso requiere un cambio en la ley. Eso está claro. Y sobre todo, no tienes suficiente dinero para gastarlo de manera eficiente y rápida, porque necesitarían más dinero para lo que necesitan. Eso es todo, sí. Jo. El Ministerio de Defensa fue señalado aquí como el culpable del problema, pues que lo resuelvan. Claro, no pudo responder, más bien balbuceó y luego dijo que ese es problema de alguien más. Para mí, la conferencia de prensa fue interesante, empezó bien. Mark Rutte, el genio estable. Por supuesto quería decir que estable, o sea, tranquilo. Andrej Babiš al principio respondió bastante bien o habló muy bien. Su respuesta a la pregunta de la televisión checa fue más o menos nula. Simplemente no respondió. Y eso me parece simplemente tonto, me parece una tontería. Pero tengo una sensación bastante buena de que de esta manera, al menos ante los socios extranjeros, ante Mark Rutte, se expresó diciendo que quiere cumplirlo, que quiere corregirlo, que no lo va a ignorar y que es necesario ajustar algunos pasos para ello. Por supuesto se lo van a dejar pasar si lo dice una vez o 2 veces, pero si después no pasa nada, entonces vendrán unas reprimendas internacionales bastante serias que podrían llegar a molestarnos. Y con base en eso seguramente habrá alguna reacción interna que no será nada buena para las preferencias electorales del movimiento ANO. Así que veremos cómo termina todo esto. Escríbanme en los comentarios cómo perciben ustedes el rearme de la República Checa, porque a mí me parece que hay mucha gente aquí que no entiende que es mejor ser un soldado en un jardín que un jardinero en una guerra. No entienden este concepto absolutamente sencillo. Bueno, sí, nos veremos de nuevo la próxima vez. Vayan a los streams, vean más videos y vengan esta noche al stream podcast Valechnishtvachi. Que estén bien y hasta luego. Apoyen el contenido, den like, compartan, ya saben, y los códigos QR.